decirle lo que viene. Hoy tenemos algunas ausencias de los que aquellos que nos dan los anuncios. Bueno, hermanos, tenemos mes de junio, eh, principalmente mes de julio. En el mes de julio vamos a tener algo bien importante. El primer domingo de julio, recuerde usted que vamos a estar celebrando el día, perdón, la fiesta de la familia. Entonces, por aquello de celebración de Día de Madres, por aquello de celebración del Día del Padre, bueno, vamos a hacer un momento de honra para papá, para mamá, pero también para toda la familia. Amén. ¿Esto cuándo será? Será el domingo 5 de julio. Igual vamos a tener nuestros dos servicios, 8 de la mañana, 10:30 de la mañana, pero al finalizar nuestro segundo servicio, quédese porque la iglesia le va a invitar a almorzar ese día a usted y a toda su familia. Gracias por su entusiasmo, amada iglesia. Así que usted puede invitar al que quiera. Usted puede traer el invitado hasta la vecina que le cae gordo, la traiga acá y conviértala a Jesucristo, el Señor que le pone reggaetón allá en el cuarto piso. Tráigalo acá y conviértalo al Señor de verdad. Dígale a alguien, oiga, ¿qué va a hacer el domingo? No, pues el partido de fútbol, qué sé yo. No, venga, lo invito a almorzar a usted y a toda su familia, ¿verdad? Sí, solo tiene que llegar a esta dirección, pero llegue a las 10:30 de la mañana. ¿Y eso por qué tan temprano? Ay, vaya, hombre, ¿qué quiere? ¿No? Almorzar con toda la familia. Llegue a las 10:30. Entonces nos gozamos, lanzamos la palabra, pero ese día vamos a estar aquí todos. Quiero romper récords, porque Dios últimamente, cada evento que estamos haciendo, estamos batiendo récords en asistencia. Así que vamos a apuntarle, pero yo necesito de toda la iglesia para esto. Y mínimo, mínimo, que traigamos 150 a 200 personas. No sé dónde van a caber, pero vamos a retarnos por 150 a 200 personas. Hemos tenido 130, 140 personas en nuestra celebración del Día de la Familia, pero vamos a romper el récord. Amén. Y bueno, hermanos, así que usted le corresponde invitar. Si usted tiene carro, Dios lo ha honrado con un carro, vaya, recoja a esa familia. Traiga 4 cupos, 5 cupos de personas. Si no, pague el taxi, el bus, el Transmilenio, el metro, lo hacemos pasar acá por fe. Algo va a pasar, pero usted tiene que traer una persona. No se puede venir solo, porque ese día primero hay una palabra de Dios para esta gente, hay una oración de conversión, hay una palabra de restauración. Y número dos, los vamos a honrar. ¿Por qué? Esta es una iglesia que le gusta bendecir a su gente. ¿Cuántos dicen amén? También les recuerdo que el 20 de julio, mis hermanos, 20 de julio cae un lunes, de fiesta de la independencia, vamos a estar haciendo nuestros bautizos en el río. Los bautizos en el río no tienen costo, que es lo único que usted y yo pagamos. Pagamos el cupo del autobús, que le voy a estar dando el precio por estos días, es una módica suma. Usted paga su cupo de autobús, nos recogen aquí, vamos al río La Cabaña de La Vega, Cundinamarca, hacemos nuestros bautismos en agua en el río, eso es espectacular. Ese es un lugar maravilloso, me encanta. Hace poquito estuvimos con mi esposa, recién fallecía mi mamá, fuimos y nos despejamos un poco, pensamos, analizamos, pero en ese lugar sentí del Espíritu que iba a haber algo grande. Usted dice, pastor, yo ya me bauticé, pero usted puede renovar sus votos. Si usted es una persona que se bautizó ya hace buenos añitos, usted dice, yo quiero renovar mis votos bautismales, inscríbase. Esto no tiene ningún costo. Lo único que se va a cobrar es el autobús que nos recoge aquí, nos lleva y hacia las 4 de la tarde estamos de regreso a Bogotá, con llegada aquí 7:30 máximo, 8 de la noche por mucho. Y eso es una bendición. Si usted quiere ese día ayunar, pues ayune. Pero si no, aporte para el sancocho, porque es que ese día las mujeres de la iglesia no se resisten y dicen, vamos a hacer un sancochito. Así que si usted va a ayunar, ayune en la mañana, no en la tarde, porque verlo comer a uno es cruel, ¿verdad? Entonces, de verdad, es algo hermoso si usted quiere llevar a su familia para que le ayude a renovar esos votos, o si usted se quiere bautizar por primera vez en el bautismo en agua, por favor hágalo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer vía Google Meet, vamos a hacer la capacitación, o más que la capacitación, la enseñanza. Nosotros tenemos en nuestro discipulado el tema número 6, que son las 3 clases de bautismo, el bautismo en agua, en espíritu y en fuego. Y le vamos a explicar esos tres movimientos espirituales a manera de enseñanza para que usted quede claro cuál es el paso que usted y yo vamos a tomar o hemos tomado cuando nos hemos sumergido en las aguas. Yo ya renové mis votos en Ministerio Internacional de Adoración, en Mia Church. Una vez con mi esposa renovamos, una vez fue el pastor Silvino Mejía, él nos ayudó al bautismo, él llevó unas personas de su iglesia y nosotros renovamos nuestros votos bautismales aquí en la iglesia. Así que eso es una maravilla.
Vaya porque de verdad que hay algo poderoso de Dios. Por lo pronto eso, y también les recuerdo para toda la iglesia, mis hermanos, recuerde que Dios me ha honrado como presidente del Comité Local de Libertad Religiosa aquí en Fontibón, y hemos logrado nuestro primer proyecto, por así decirlo, con el comité, y es que vamos a izar la bandera de la libertad religiosa en la alcaldía el local de Fontibón, y vamos a hacer una reunión muy interesante. Esta semana hablé con el secretario de gobierno, le dije que si podía venir, dijo, voy a hacer todo lo posible para venir, pero sobre todo de esto van a estar muchos ministros de Dios, pastores, hombres de la ciudad, aún de fuera de la ciudad, que nos van a estar acompañando, los concejales cristianos van a venir y vamos a proclamar a Jesucristo en ese lugar. Aunque eso es, esto es multicreencia, si bien lo podemos decir, el 70-80% de los que conformamos este comité somos pastores cristianos evangélicos. Así que yo le invito, esto será el sábado 25, me corroboras ahí, el sábado 25 de julio. ¿Sí estamos bien? Sábado 25 de julio a partir de las 2 de la tarde vamos a tener tarima, vamos a tener sonido, vamos a tener unas carpas allí. La idea es no solo llenar con personas de gobierno y personas de ministros de pastores o obispos, pues que también asisten allí, sino toda la iglesia unidos. Toda la iglesia en general, la asociación de pastores se compromete cada iglesia a llevar mínimo entre 5 a 10 a 15 personas por cada iglesia. Así que ese lugar en la Plaza Fundacional de Fontibón, desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, levantando la bandera en alto de la libertad religiosa, pero allí estaremos proclamando el nombre de Jesucristo. Amén. Yo a veces pienso, veo y que las creencias, con todo el respeto, no tienen ese fuego, ese ímpetu que tenemos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos evangélicos protestantes pentecostales. Ese sería el nombre técnico con el que deberíamos llamarnos. ¿Por qué no tienen ese fuego? Son más formales y son más protocolarios. Nosotros somos de esa alabanza, de esa adoración. Quiero presentar también ese día que cantemos el himno nacional con representantes de diferentes creencias. Pero entonces vamos a hacerlo con instrumentos. Y yo un día, el que se porte mejor, le voy a dar la oportunidad para que sea solista ese día y cante una estrofa del himno nacional. De cada grupo de alabanza va a llevar uno, pero también de cada creencia, que no creo que lo lleven. Es que esto siempre nosotros nos echamos al hombro, somos los cristianos evangélicos. ¿Te imaginas el himno nacional cantado por nuestros adoradores de diferentes iglesias? Eso va a ser hermoso. Así que lo esperamos, apoye este evento, porque es algo que nos compete, es el pueblo de Dios diciendo: nosotros estamos aquí presentes en los asuntos de gobierno, en los asuntos de importancia, en lugares fundacionales como la plaza de Fontibón, como el parque fundacional de Fontibón, y allí estaremos con gente de gobierno, con gente del sector interreligioso, pero sobre todo manifestando el poder de Dios, que es nuestro derecho de adorar. ¿Cuántos dicen amén? Levantamos un buen aplauso al Señor. Aleluya. Hermanos, voy a dejar en ustedes una palabra, la cual sé que lo va a retar, lo va a empoderar, lo va a llenar del Espíritu, pero usted va a salir en esta noche con un conocimiento mayor de la palabra, la cual esto te dará una herramienta para hacer frente a las tinieblas y a los planes del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Tercera de San Juan 1:2 dice lo siguiente. Tercera carta de Juan 1:2 dice el apóstol Juan: amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo creo que usted tiene a alguien por ahí cerquita, así que usted le va a dedicar y le va a profetizar este versículo. Busque a alguien que está ahí cerquita y dígale: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Sí, acá lo decimos por esta nave. Yo deseo que ustedes sean prosperados en algunas cosas, en poquitas cosas, no tanto. Como dice la palabra, en todas. Que tenga salud. Dígale al que está a su lado que tenga salud, así como prospera tu alma. Hermanos, hay un tema, una palabrita que ha causado tanto escozor en algunos sectores
de la enseñanza cristiana, y es la palabra prosperidad. Algunos le tienen reserva a esa palabra, porque muchos dicen que se ha levantado aquello que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Y entonces dicen, traigan la ofrenda, y como si algunos dicen, parece una compra y venta de milagros. Otros dicen, no, que entre más austeros y más pobres, más cerca vamos a llegar a la presencia de Dios. Pero no importa, déjeme decirle esto y va a sonar un poquito crudo, pero no importa el concepto del hombre. Lo que importa es lo que dice la palabra acerca de lo que es prosperar. Ahora, te quiero hablar de este concepto porque cuando tenemos verdaderamente cimentado en nuestro corazón, mente y espíritu lo que es prosperar en Dios, entonces la prosperidad se convierte de parte de Dios en tu vida, en tu mejor aliado, para que tú puedas desarrollar el plan divino y perfecto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, voy a comenzar diciendo que la prosperidad no es algo personal. La prosperidad no es mía, la prosperidad no es de una iglesia. La prosperidad es algo, es una dimensión del cielo que es otorgada de igual manera como lo es la gracia, como lo es la misericordia, como lo es el perdón, porque la prosperidad es una herramienta. Digan conmigo la iglesia, la prosperidad es una ¿qué? Herramienta. La prosperidad es lo que Dios te da para que puedas desarrollar. Ahora, prosperidad no lo reduzcas a solo dinero. Tal vez esa es la confusión: prosperidad, dinero, prosperidad, riquezas materiales. No, prosperidad es un concepto gigante del bien de Dios para el ser humano. Ahora, aquí voy a comenzar con algo. La palabra prosperar en hebreo significa lo siguiente: es teshalach. Espero que esté bien mi hebreo ahí, teshalach. Y esta palabra teshalach, que es prosperidad en nuestro castellano, significa prosperar, triunfar, estar bien mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y materialmente. Diga conmigo, ser próspero es triunfar, es estar bien mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y materialmente. La palabra prosperidad aparece 65 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra teshalach en el Testamento hebraico, y por primera vez se menciona en Génesis 24:21. Le estoy mandando datos porque los datos hay que darlos. Y en Génesis 24:21 la palabra teshalach se utiliza para expresar éxito. La prosperidad es lo que hace exitoso a un ser humano, es decir, lo que hace que lo que Dios le dijo a Josué y Caleb: todo te saldrá bien, donde pises será tuyo, lo que toques será tuyo, lo que planifiques te saldrá bien, porque cuando la prosperidad, es decir, el teshalach de Dios te persigue, cuando tú emprendes un proyecto en Dios, tenlo por seguro que eso te va a salir bien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, teshalach a veces se usa de una manera que significa tener triunfo. En su majestad también traduce en su majestad, en tu majestad cabalga y triunfa. La traducción es: en tu gloria sé prosperado. Es decir, la palabra prosperidad se liga netamente con la voluntad de Dios. Prosperar es que Dios te va a mantener de una manera estable mientras tú vivas en la tierra y mientras tú y yo cumplamos el plan, el propósito y la asignación por la cual Dios nos llamó. Alguien que diga amén. Porque Dios no se puede mover de la misma manera si su pueblo está enfermo, si su pueblo está arruinado, si su pueblo está quebrado, si su pueblo está desanimado. Dios necesita que su plan perfecto a través de la iglesia se desarrolle, y para eso necesita gente integralmente estable, emocional, espiritual, material y qué más dice la traducción, mentalmente. Hermanos, yo que perdí a mi madre hace unos 10 días, estoy recién sacado del horno de la tristeza, pero créanme que no hay nada que me haya levantado más el ánimo que las oraciones de todos ustedes, mis hermanos. Cada mensaje, cada llamada, de muchos lugares me llamaron. Recibí llamadas de países donde nunca imaginé, de pastores allí me dijeron: pastor, lo seguimos, pero estamos en su dolor. Amigos entrañables, gente de la iglesia, la cual eso me hizo grande. Entonces ese dolor, que no significa que no duela, que haya llorado, que cada cosa me recuerde a ella,
Hay cosas que Dios te da esa herramienta para que pases la página, para que tú puedas seguir. Y decían, pastor, no parece que se le hubiera muerto su mamá. Y desde que murió mi mamá he predicado en 3 iglesias diferentes, en 3 eventos diferentes. He estado en lugares de gobierno, he estado en lugares de importancia. Y me dice, pero pastor, no pareciera que usted estuviera en un luto ahorita. No, claro, llevo un luto tremendo. Pero es que cuando Dios te prospera, Él quiere verte bien emocionalmente, mentalmente, espiritualmente y materialmente. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, en su gloria seré prosperado. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Ahora, escúcheme lo siguiente. Lo adverso a la prosperidad es la crisis. Entonces, cuando se levanta la crisis, tú activas tu dimensión de prosperidad. ¿Se está dando cuenta que esto no tiene nada que ver solo con recursos materiales? Con buena casa, buen carro. Claro, tienes derecho a tenerlo y los vamos a tener. Tienes derecho a un buen salario, unas buenas utilidades de tu empresa, qué sé yo. Tú tienes que vivir como un hijo de Dios. Pero aquí el punto que menos hemos tocado es una prosperidad correlacionada solo con lo material. ¿Estamos aquí, iglesia? Ahora, lo contrario a la prosperidad, ¿qué es? La crisis. La palabra crisis significa separar. Es el relato de cómo aún en medio de la crisis el pueblo de Dios prospera. Y sobre esto quiero entrar en materia. Me regalo unos minutos para lo que le voy a decir, porque es tremendamente importante. La palabra crisis significa separar. Diga conmigo, separar. La crisis te quiere separar de la presencia. La crisis te quiere separar de tu verdadera prosperidad. ¿Cuál es la mayor prosperidad que podemos tener los hijos de Dios? La misma presencia de Dios. Yo soy próspero desde que tenga a Dios a mi lado. Yo soy próspero desde que tenga el Espíritu Santo, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya te hace el tipo más extraordinario y más exitoso sobre la faz de la tierra. Ahora, toco la palabra crisis por lo siguiente. Ya voy a ir con la palabra para que usted entienda algo. La palabra crisis, no sé si no la podemos acá, no la tenemos aquí, pero colóquela ya en su computadora mental. Crisis, diga conmigo crisis. Entonces tú separas cri de cis. La palabra sí, la palabra, el sufijo, como termina la palabra crisis, es el mismo para definir parálisis. Ese sufijo, crisis y parálisis, se correlacionan porque la crisis lo que finalmente logra hacer en el pueblo de Dios es paralizarlo. Yo no sé si usted recuerda, en pandemia se usó muchísimo algo y era que decía, la crisis te paraliza, pero la fe te moviliza. No sé si usted lo recuerda, se cantaba mucho. ¿Te recuerdas allí cuando se cantaban allí? No sé cómo se llama eso, hacían eh, que grababan en diferentes lugares y se hablaba mucho de eso. Ahora, escucha esto. El fin del enemigo ni siquiera es matarte, porque el diablo no tiene poder para matarte. Tú solo te vas de esta tierra cuando Dios lo determine. Pues no tiene la autoridad para hacerlo, pero su fin, algo que sí puede hacer las tinieblas con los hijos de Dios, es paralizarlos, es quitarle las herramientas. Es en algún momento que tú pasas una crisis y te sientes, no sé para dónde coger, hacia atrás, hacia adelante, hacia el lado, hacia el otro lado. ¿Le ha pasado, iglesia? ¿O solo el pastor? Y es el momento donde usted dice, quisiera avanzar. Hermano, me pasó esta semana, no sí, esta semana, ya terminando esta semana. Me pasó por allá el lunes, martes, que yo tuve que hacer como decir, ya voy a dejar de llorar, voy a dejar de estar pensando en esto y tengo que seguir adelante. Y entonces saqué papel y lápiz. Algún día usted va a conocer mis cuadernos. Uno que tú me regalaste ya se va a acabar. Y allí tengo toda mi planificación de lo que yo hago en el día. Entonces los bancos, entonces una cuestión, la agenda ministerial, la agenda empresarial, todo. Y voy tachando con mi marcador verde. Usted no me lo va a entender porque usted no tiene dónde interpretar las lenguas angelicales, ahí como escribo yo ahí. Pero yo entiendo ahí y había dejado de hacer eso. Me pesaba hacer mi planificación diaria, mi planificación semanal. Porque hay algo que yo tengo y es que si no lo escribo y no lo dejo en orden, se me olvida. Tengo muchísimas cosas en la cabeza y que hacer. Entonces voy tachando tarea por tarea y no paso a la siguiente tarea hasta que tache aquello.
Pero esta semana, hacia el lunes o martes, más bien el martes, por lo que fue festivo aquí en Colombia, para los que nos ven fuera del país, ah, o feriado, como dicen en otros países de América Latina. No, Lady no me daba la mano para escribir mi planificación. Yo decía, vamos allí, y escribía una cosita y me demoraba haciéndolo hasta que el martes yo dije, basta ya, vamos a dejar aquí. Voy a comenzar otra vez mi rutina, voy a comenzar de nuevo, y comencé a escribir, vamos a hacer esto. Inclusive comencé a escribir cosas nuevas que no estaban dentro del plan. Yo dije, vamos a hacer esto a nivel empresarial, lo vamos a hacer a nivel de ministerio, lo vamos a hacer a nivel personal, lo vamos a hacer. Y entonces, diga conmigo, el fin de las tinieblas es enviarte una crisis. Diga conmigo, es enviarme una crisis. ¿Para qué? Para paralizar el plan de Dios en su vida. Diga conmigo, pero cuando tengo la prosperidad de Dios, cuando estoy en el plan de Dios, nada ni nadie podrá parar lo que Dios ha determinado para nosotros, su iglesia, en el nombre de Jesús. Quiere leer, mire lo que viene, es tremendo. Éxodo capítulo 1. Regáleme un par de minutos para esto. Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 22. Rápidamente lo vamos a leer. Libro de Éxodo capítulo 1, versículo 1 al 22. Dice la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, ¿lo recuerda? ¿Y qué pasó con eso? Y se murió José, se murió la generación de José, quien fuese el segundo después de Faraón, que se convirtiera en el príncipe de Egipto. Y todos sus hermanos murieron, esa generación murió. Y toda aquella generación, ¿está leyendo conmigo? Versículo 7. Y a los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Diga conmigo, fructificaron, se multiplicaron, se aumentaron y fueron fortalecidos. ¿Está leyéndose conmigo el verso 7? Diga conmigo, cuando tengo la dimensión de la prosperidad de Dios. Usted ya está pensando como en el partido del martes. Dígalo conmigo bien fuerte. Cuando estoy bajo el plan de Dios, los hijos de Dios, donde quiera que estemos, fructificamos, nos multiplicamos, aumentamos y nos fortalecemos un poquitico. ¿Cuánto? En extremo. Eso es prosperidad, que Dios te hace funcional donde quiera que tú estés. En la circunstancia que tú estés, en el momento que tú estés, Dios te va a hacer aumentar, fortalecer. ¿Qué más dice? Multiplicar, fructificar y ser aumentados. Versículo 8. Eso le pasó a los israelitas en Egipto cuando llegaron. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿Cuál es el plan de las tinieblas? Que el pueblo de Dios no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, ellos, los judíos, se unan al enemigo y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que les molestasen con grandes cargas tributarias a los hijos de Dios. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje a Pitón y Ramsés. Versículo 12, mire que esto se pone muy bueno. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Lo está leyendo conmigo, iglesia? ¿Qué pasaba cuando los oprimían? Más se multiplicaban y más crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre, a hacer barro y ladrillo, y en la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.
Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos, vean el sexo del niño. Si es hombre, mátenlo; si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino preservaron la vida de los niños. ¿Está leyendo conmigo, iglesia? Dígame un amén. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños hebreos? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, prosperó las familias de esas mujeres. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río hijo que nazca, y a toda hija preservale la vida. Amén. Diga conmigo lo primero. Lo primero que encontramos en esta lectura es que cuando tú tienes la bendición de Dios, versículos 6 y 7 lo voy a volver a leer. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó la tierra de ellos. Lo primero que encontramos aquí, amada iglesia, es que Dios permite multiplicarse a su pueblo, le permite prosperar y le permite tener influencia. Cuando José llegó a tierra de Egipto, no llegó bajo la mejor circunstancia, llegó bajo una dimensión de crisis. ¿Usted lo recuerda? Si no, lea la Biblia, hermano, por lo menos coloque un animado de José y él lo va a entender. José llega porque sus hermanos lo habían vendido como esclavo a Egipto. Él no llegó por la puerta grande, llegó como las tinieblas quería que llegara, sometido, humillado. Y lo compra la familia de Faraón. Y este hombre se gana la confianza de Faraón. Luego le montan toda unos falsos positivos para hacerle mal a este hombre. Y la vida de José, si tú la lees, tú dices: fue una desgracia. ¿Dónde estaba el Dios de José? Pero déjeme decirle que José fue la clara explicación de lo que te estoy hablando. El que tiene la prosperidad de Dios, el que camina bajo la prosperidad de Dios, aunque sea esclavo, se convertirá en rey. Aunque sea pobre, se convertirá en poderoso. Aunque no sea conocido, se convertirá en famoso. Y aunque su familia no lo quiera, se ganará el favor de toda una nación. Alguien que diga amén. Ahora, hay momentos en que el pueblo de Dios se dispara en bendición, pero luego esa bendición se ve amenazada por factores externos de grandes faraones que se levantan y persiguen el propósito representado en Dios. ¿Qué le permitió Dios al pueblo? Prosperar, aumentarse, ensancharse, aún en medio de la esclavitud. Ahora, número 2, versículos 8 y 10. Vamos avanzando y voy como el avión, bajando ya para aterrizar. Versículos 8 y 10 dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y las hazañas de José. José fue el que hizo prosperar al pueblo de Egipto. Y aquí el pueblo, los hijos de Israel, era mayor y más fuerte que nosotros. Él dijo: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿Cuál es la orden de las tinieblas? Que el pueblo no se multiplique. Que usted no tenga capacidad de aumentar sus finanzas. Que usted no tenga la capacidad de aumentar su servicio a Dios. Que usted no tenga la capacidad de seguir caminando establemente en los propósitos y en los planes de Dios. Esas es las tinieblas. Porque cuando el pueblo comienza a crecer, las tinieblas se inquietan. El diablo no le tiene miedo a una iglesia que sea buena persona, buena onda. Que nos saludemos todos, que aquí seamos todos buenas personas. Bueno, hay que ser buena persona por mandato divino. Pero el diablo no le tiene miedo a un club social. El diablo le tiene miedo a una iglesia que comienza a multiplicarse y que comienza a multiplicar el propósito y el plan de Dios. Cuando Dios crea a Adán, le dice: multiplica. ¿Sabes qué traduce la palabra multiplicar en tiempos de Adán? Es decir, el propósito del cielo, riégalo por toda la tierra. No sé si alguien me está entendiendo eso.
Así que donde usted quiera que vaya, usted tiene que multiplicar la idea de Dios en su familia, en su trabajo, en sus negocios, en su barrio, en su conjunto residencial, qué sé yo. Donde quiera que vayas, tú tienes que manifestar a Cristo. Y mira lo que dice la palabra: y aconteció que viniendo la guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahora, ¿qué dice? Estamos en el punto en donde el miedo quiere detener para que no continúes tu propósito. Cuando tú te multiplicas y tú caminas en el plan de Dios y te aumentas, se aumenta la idea de hacer lo contrario de Dios. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Faraón dijo: tenemos que evitar que el pueblo de Dios se multiplique. Y hoy, como nunca antes, la iglesia está bajo sitio de un sistema de maldad. Hoy la iglesia es criticada porque sí, criticada porque no. Hoy la iglesia es señalada, hoy la iglesia es blanco de todas las críticas que tú quieras, solo porque nosotros predicamos la palabra de Dios, porque hablamos la verdad del evangelio, porque caminamos bajo el plan de Dios. ¿Cuál es el plan del infierno? Diga conmigo: detener el crecimiento de los hijos de Dios. Pero esto se pone mejor. Versículos 11 al 14. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con grandes impuestos y además grandes cargas de trabajo, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero lea conmigo el versículo 12. Léalo conmigo. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? Más se multiplicaban y crecían. La prosperidad de Dios no tiene que ver cuánto dinero tienes en tu bolsillo o en tus cuentas. La prosperidad de Dios es la dimensión que te hace que, aunque estés con un faraón encima oprimiéndote, tú vas a ser un hombre grande sobre la faz de la tierra. Eso es verdadera prosperidad. Por eso el pleito no es si somos o no somos prosperados. El asunto es que tú dividas prosperidad de dinero, de bienes materiales, y entres a una dimensión que te hace fructificar aunque tú estés como esclavo en la tierra donde vives. Oh, yo no sé, pensé que iba a decir amén. Eso es verdadera prosperidad. ¿Qué pasó con el pueblo? Léalo conmigo. Cuando más los oprimían, más. Y aquí es donde te quiero decir algo. La especialidad de la iglesia es multiplicarse en la crisis. Por eso usted y yo no nos vamos a escapar de las grandes crisis de la historia. En el Antiguo Testamento, Israel sobrevivió a Egipto. Israel sobrevivió a Siria, a Babilonia, a Persia. Sobrevivió a la misma Grecia antes, en los 430 años. Sobrevivió a Roma. Más adelante a Constantino. Más adelante en 1603 las cruzadas europeas. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento sobrevivió. Y usted me dice: pastor, hábleme de la iglesia. La iglesia sobrevivió a Herodes primero, a Herodes segundo. Sobrevivió al imperio romano, a la persecución de los cristianos, a los leones, a la quema, la persecución, el desplazamiento. Pero ¿sabes qué? Mientras más se levantaba la secta judía, los seduceos se levantaban contra los cristianos de la primera iglesia, más se multiplicaban, porque eran 120, pero cuando vino el Espíritu Santo, luego eran 3,000, luego 5,000, y luego el escritor, como no tenía herramientas, ya no podía contar el número de personas que cada día llegaban a la iglesia y creían en Jesús. Ya conmigo, nada nos puede detener. Dígalo más fuerte: nada nos puede detener. Ahora diga conmigo: la esencia de los hijos de Dios es la siguiente. ¿Tienes a alguien ahí cerquita para que le digas: a mayor opresión y a mayor persecución, mayor crecimiento y mayor ensanchamiento? Si usted lo creyó, apláudale fuerte al Señor en esta noche. Aleluya. Versículo 15 al 20. Habló el rey de los egipcios a las parteras. Como no pudo con las grandes cargas de trabajo, como no pudo con los grandes y atafagantes o sofocantes impuestos, entonces él dijo: hay que tomar medidas más drásticas. Vamos a matar a los niños hebreos. Wow.
El desespero del infierno. Mira lo que dice. Habló entonces el rey de Egipto con las parteras hebreas, de las cuales una se llama Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas y sus partos, y veáis el sexo del niño, si es varón, mátenlo; si es hija, déjenla vivir. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, desobedecer, hermanos. Una orden de Faraón era la misma muerte. Desobedecer una orden de Faraón era rebelarse contra un Dios, porque Faraón era considerado Dios entre los egipcios. ¿Estás entendiendo esto? Pero aún así, cuando el pueblo de Dios tiene la gracia, tiene la manifestación, tiene la cobertura del Espíritu Santo, hasta los más aliados del faraón van a estar a tu favor. Porque cuando la gente entiende que tú eres bendición, no te van a tocar, no te van a atacar, van a decir al contrario: vamos a bendecir este pueblo porque tienen la gracia y el poder de Dios. ¿Y qué pasó? Desobedecieron. Vaya conmigo al versículo 19. La llama a Faraón y le dicen: ¿por qué desobedecieron mi orden? ¿Dónde están las mujeres? Yo pregunté: ¿dónde están las mujeres? Grito de júbilo de las mujeres. Como grita de jubilado más bien. Entonces Faraón llamó a orden a las parteras y le dijeron: ¿por qué no mataron a los hijos primogénitos de los hebreos? Versículo 19. Le voy a dar el gusto a las mujeres que lean esto. Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las de Egipto, son fuertes, y cuando ya va la partera ya han tenido solitas su hijo. Eso quiere decir que usted, cuando tiene la prosperidad de Dios, usted se convierte en una raza especial. Ay, aleluya. Diga conmigo: somos diferentes al mundo. Pero tiene que comenzar a creerlo. Usted no es igual a las mujeres del mundo. Varones, usted y yo no somos iguales a los varones del mundo. La pregunta es: ¿por qué insistimos en hacer las cosas que el mundo le gusta? Si usted está hecho de otro material, y la gente va a reconocer que usted está hecho de otra dimensión. Se acabaron los amenes. Ya conmigo. Nosotros somos diferentes. ¿Por qué? ¿Qué dice? Estas mujeres son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan, y Dios hizo prosperar la familia de las parteras. Usted está tan bendecido cuando usted tiene, mire, escúcheme esto: una verdadera prosperidad no es la cantidad de bienes materiales que usted tiene. Una verdadera prosperidad, ¿sabe cómo se mide? Cuando usted bendice, su bendición alcanza a otros. Cuando el que tienes al lado se arruina, usted no tiene la prosperidad de Dios. Cuando la mujer que usted tiene al lado no prospera, sino se achila, es porque ese varón no tiene la prosperidad de Dios. Cuando ese hogar es guerra, cuando ese hogar no es feliz, cuando ese hogar no camina en el plan de Dios, ahí no está la prosperidad de Dios. ¿Cómo van a reconocer la prosperidad de Dios? Cuando hay hijos felices, cuando hay una economía buena, cuando hay un devocional en casa, cuando la casa funciona bien, cuando su trabajo funciona bien. Porque cuando usted es prosperado, todo lo que usted haga va a ser la diferencia de los que le rodean. Yo pensé que iba a decir amén. Estamos aquí. Y termino diciendo esto: y Dios hizo bien a las parteras. Escucha esto. Entonces estos faraones proponen los decretos de muerte para detener el propósito de Dios. Pero es aquí donde Dios va a alinear personas a su favor, y los hijos y sus hijas se salvarán, y favorecerá a la iglesia de Cristo. Ahora escucha esto. Diga conmigo: en tiempos de crisis y de opresión, el pueblo de Dios prospera y se multiplica. Versículo 20, y cerramos esta predicación con lo siguiente, y dice lo siguiente. Versículo 20: y el pueblo de Dios se multiplicó y se fortaleció. Estamos leyendo el versículo 20. Yo quiero hacer un resumen esta noche. Dígame una de los planes de Faraón para detener la iglesia, Lady. Dígame uno.
que se creó Faraón para detener al pueblo de Israel. Cargas de trabajo. Número 2, cansancio, trabajo, impuestos sofocantes, opresión. ¿Qué más hizo? Matar y detener las generaciones benditas. Mire, escúcheme algo y míreme acá por un minutico, iglesia. No se asuste cuando el infierno se alborote. ¿A cuántos se les ha alborotado el infierno? ¿A cuántos se les ha alborotado el infierno? Me alegra. Porque preocúpese el día que el infierno no lo ataque. Si el infierno no lo está atacando, es porque usted no representa absolutamente nada de riesgo para el infierno. Pero cuando el diablo, cuando Faraón se inquieta, es porque usted está haciendo una amenaza para las tinieblas. Pastor, ore por mí porque el diablo me está atacando. Enfrentarlo. Tienes herramientas, tienes una palabra, tienes una adoración, tienes la prosperidad de Dios, tienes la bendición de Dios, tienes el shalom de Dios, tienes el don de Dios, tienes la salvación de Jesús, tienes la prosperidad del Señor, tienes la gracia del Señor. Esas herramientas no son para hablarlas en un púlpito, es para usarlas cuando el diablo se levante. Y cuando el diablo ponga una y otra y otra y otra prueba, es porque tú estás creciendo en Cristo Jesús y es porque Dios está haciendo algo poderoso a través de su iglesia. Vamos, alguien que le dé un buen aplauso al Señor en esa noche. ¿Cuántos dicen amén? Wow, 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 wow. Diga conmigo, levante su mano y declare conmigo esto. En los tiempos difíciles es donde Dios se mueve. Hermanos, mucha gente, el domingo tenemos elecciones. Y desde hace un tiempo Colombia viene tan asustado con esto. Se va a levantar un dictador, se va a levantar esto, van a acabar con esto, se va a acabar, esto va a parecer a no sé qué, la ruina, la miseria. Vamos a estar rompiendo bolsas de basura y comiendo porquería porque no hay que comer. La gente tiene un miedo. Se va a acabar la economía, se van a acabar las empresas, se van a acabar los derechos sociales. Cada cual da su opinión. Pero déjeme decirle algo, iglesia. No hay mejor terreno para la iglesia para crecer que la crisis. Porque la crisis es el lugar predilecto de Dios para dar el don a la iglesia de ser fructificado y de ser grande. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando estés atravesando, como dice la palabra, cuando atravieses el valle de la sombra y de muerte, no. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Se van a quebrar las empresas, pues la suya va a prosperar y va a generar más empleo. Van a quitar las casas, pues usted va a tener 4 casas y va a tener apartamentos y va a tener carros y va a tener bendición y va a tener influencia. Eso es prosperidad. Oye, prosperidad no es solo decir tenemos dinero y lo traemos a la iglesia. No. La bendición económica es parte, es lo que arrastra ser prosperados. ¿Cómo es posible que José, estando en la cárcel, mis hermanos, en la cárcel, sentenciado casi a una cadena perpetua en ese entonces, y este tipo desde la cárcel comenzó a brillar? Eso solo lo hace un hijo que tenga la bendición de Dios. ¿Cómo es posible que Daniel, estando en el foso con leones hambrientos, allí manifestó la gloria de Dios y pasó de ser un hombre casi muerto a ser un hombre de relevancia en la nación? Solo los que tenemos, diga conmigo, solo los que tenemos la bendición de Dios. No sé si me estoy dando a entender esto. Entonces la iglesia tiene que caminar en esa dimensión. Diga conmigo, hay que caminar bajo esa dirección. Déjame decirte 3 cositas. No, un poquito más. Esto se lo escuché a una mujer de Dios. Se me olvidó cómo se llama ella, pero es una mujer. Estuvimos alguna vez en un seminario, varios pastores. Landa Cope, de los Estados Unidos. Ella es de Inglaterra, pero reside en los Estados Unidos, vive en los Estados Unidos. Y ella nos dio una charla de cosmovisión, de gobierno y reino impresionante. Ella dijo lo siguiente:
Así que los créditos son para aquella gran mujer de Dios, Landa Coe. Ella nos dijo: el reino de los cielos, mira lo que dice, en el reino de los cielos las cosas mejoran cuando todo en la tierra se derrumba. Dígale al que está a su lado: cuando tú ves que todo se derrumba a tu alrededor, no es que Dios te esté castigando, es que Dios está abriendo espacio para algo mayor. Escucha esto: nosotros pensamos que el reino de Dios va a venir cuando Cristo vuelva, pero dígale a alguien que tiene a su lado: le tengo buenas noticias. El reino ya está con nosotros en el momento que descendió el Espíritu Santo sobre nosotros. Diga conmigo: tercera verdad del reino. Como nunca antes hay cristianos en la tierra, pero no hay cambios. ¿Por qué? Porque esperan el reino y no comprenden que el reino ya está. Diga conmigo: el reino ya está. ¿Cómo oró Jesús? Venga ahora tu reino. Jesús se desempeñó bien porque él comprendió que el reino no estaba ya con el Padre, el reino vino con Jesús. Aleluya. Así que cuando usted se convierte a Cristo, ya usted no va a esperar el reino llega a su casa. El reino llega a sus hijos, el reino llega a su matrimonio, llega a la iglesia. Por eso aquí nos movemos en la dimensión del reino. Escuche, diga conmigo: no queremos construir el reino en medio del caos, sino queremos que Cristo vuelva pronto. Déjame decirte, no sé si Cristo vuelve pronto o se tarda un poco, no sé, no hay tiempo, no hay hora, ni hay fecha, y tampoco soy quien para colocarle la fecha. Pero algo sí te puedo decir: Cristo no va a venir por una iglesia vaga, por una iglesia zángana y por una iglesia incrédula. Va a venir por una iglesia arrebatando milagros. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: somos la luz y somos la sal de la tierra. Ahora escucha esto: no es la primera vez que el pueblo de Dios vive bajo presión. ¿Cuántos han tenido graves crisis en estos tiempos? Levante su mano. Usted no va a ser el primero ni el último que va a caminar bajo una crisis si es hijo de Dios. Por una sencilla razón, mis hermanos: es que la crisis es el terreno ideal para la iglesia crecer, desarrollarse, multiplicarse y generar influencia. ¿Por qué? No me diga. Pregúntele al que escribió la Biblia. Pero sin muerte no hay resurrección. Sin enfermedad no hay sanidad, hermanos. Sin persecución no hay multiplicación. Entonces nosotros oramos, nosotros creemos que un avivamiento es que todo está bien. Estamos viviendo un avivamiento porque todo está bien. No, hermanos. Los avivamientos son fruto de sociedades deshechas, de sociedades apartadas de Dios, de sociedades enemistadas con Dios, viviendo en su inmundicia de pecado. Es allí donde Dios tiene que levantar avivadores. Los grandes avivamientos se han levantado en las sociedades más dañadas, más deshechas, en las sociedades donde nadie daba por nada por eso. Se levantó en Colombia en los 90s. ¿Sabes qué nos decían en la década de los 90 los gobiernos de Estados Unidos y Unión Europea? A Colombia no vayan porque te matan. A Colombia no viajes, te secuestran. Colombia es inviable. Le decían a sus inversionistas: no inviertan plata en Colombia. Dejaron de venir aerolíneas, dejaron de venir los cruceros. Había terrorismo, narcotráfico, una guerra entre los carteles y el Estado. Pero fue allí donde Dios comenzó a levantar la iglesia. Y fue allí donde hoy iglesias de 15,000, 20,000, 30,000 personas. Les recuerdo que en los 90 eran iglesias más pequeñas aún que nosotros. Eran iglesias reducidas. Pero cuando viene la gracia, cuando decían no vayan allá, ahora miles de predicadores vienen aquí. Ahora miles de pastores vienen a recibir la unción que hay en Colombia. Ahora miles de gente dicen: no sabía que Colombia era semejante paraíso. ¿Vieron lo que pasó en el mundial? Discúlpenme los hermanos que no son de este país, pero es que Colombia es extraordinario. Donde quiera que llega un colombiano le abren la puerta. Te lo digo que he estado en varios países. Dicen Colombia, oh, el profeta de Colombia. ¿Vieron cómo recibieron a los colombianos?
Estos mexicanos eran aterrados. Yo no sabía que estos colombianos eran tan divertidos. Inclusive decían, no eran tan bonitos. Son bonitos físicamente. Las mujeres hermosas, los hombres son agradables, se ríen, nos hicieron reír, son maravillosos, aman su tierra. ¿Sabes por qué? Porque Colombia algún día fue un estado inviable, fue el oprobio de las naciones, pero algún día Dios dijo, enviaré mi bendición, y en medio de la crisis de Colombia yo voy a levantar un avivamiento. Hoy tenemos las iglesias más grandes de Iberoamérica, tenemos una de las iglesias más grandes del mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios en medio de la crisis desarrolla la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese en pie, iglesia. Y yo quiero que usted se vaya esta noche de este lugar con la bendición de Dios. Ya conmigo, prosperidad no es solo dinero. Prosperidad no es solo bolsillos llenos de plata. Prosperidad es gracia. Prosperidad es misericordia de Dios. Prosperidad es que a donde quiera que vaya me abrirán las puertas. Levanta tu mano y di conmigo, la palabra de Dios dice, dígalo, que naciones poderosas tomarán del manto de un ungido y dirán, iremos contigo, porque ciertamente Jehová está contigo. Oh, pastor, yo tengo una empresa muy chiquitita. Esa pequeña empresa se va a convertir en un riesgo para las grandes multinacionales, porque esas multinacionales no tienen la gracia, el favor, el bien y la prosperidad de Dios en tu vida. Oh, pastor, he casado, estoy recién casado, pero no tengo para una casa, no tengo para un carro, no tengo para pagarle la buena universidad al hijo. No te preocupes, porque en medio de la crisis Dios levanta lo imposible y lo hace posible. Oh, yo no sé cuántos lo están creyendo en esta noche. Diga conmigo, el menor vendrá a ser mayor. Y diga conmigo, y el pequeño vendrá a ser grande. Eso es prosperidad. Prosperidad es que cuando tú caminas en la voluntad de Dios, aunque estés bajo presión, no te van a quitar tu ánimo. Así que yo quiero que usted me sonría esta noche. Y así usted esté de luto, así usted esté reventado, hay una orden divina. Diga conmigo, hay una orden divina. Diga de nuevo, hay una orden divina. Y esa orden divina es que yo voy a prosperar, yo voy a multiplicarme, yo voy a ensancharme donde quiera que esté. ¿Cuántos dicen amén? Levante su voz, levante su voz, levante su voz. Por eso nada puede detener su adoración. Ni aún en medio de la crisis puedes callar tu adoración. Determina ensancharte en medio de la crisis. Levanta tu voz y dile: es Dios, cantaré. Todo lo verás. Cómo te ensanchas, cómo creces, cómo te multiplicas. Yo quiero que la iglesia levante la voz con nosotros y diga con nosotros su nombre. Su nombre es sobre todo. Levanta tu voz y diga: levanta esa voz más fuerte y díselo. Su nombre. Su nombre es sobre todo. Vamos. Porque algo que no soporta el infierno es que tú adores cuando Él te está oprimiendo. Algo que no soportan las tinieblas es que tú vengas a la iglesia en medio de la opresión. Así que levanta tu voz y dile: oh, grande es Dios, Cantaré con Dios.
Vamos, levanta tu voz. Y díselo una vez más. Oh, cuán grande es el Dios que me ha llamado. No le des el gusto a las tinieblas de callar la voz. Levántala. Levanta tu voz. Oh, sí, cuán grande. Vamos, levanta tu voz bien fuerte y dilo. Mi corazón. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Vamos, dilo. Cuán grande es Él. Mi corazón entona canción. Levanta tus dos manos en alto. Quiero profetizar esta palabra sobre tu vida. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo. ¿Dónde están los hijos de Dios? Yo pregunté, ¿dónde están los hijos de Dios? Entonces esta palabra es para ti. Iglesia, en medio de la opresión vas a fructificar. En medio de la opresión, de la crisis nacional, tú te vas a multiplicar como nunca antes. En medio de los momentos de incertidumbre y de miedo, tú vas a ser aumentado y fortalecido. Reciba esta palabra, diga conmigo, voy a ser fortalecido. Diga, voy a ser fortalecido. Diga conmigo, voy a ser fortalecido. Dios va a fortalecer sobre ti. Dios está haciendo algo contigo. Escúchame esto, no hemos hablado sino un saludo aquí en la iglesia. Pero yo veo que en tu vida se han venido apartando personas. Aparentemente se han venido cerrando algunas puertas. Tú dices, Señor, ¿qué pasa? Si tú las abres, ¿por qué se cierran? Escúchame esto. Cuando Dios cierra una puerta es porque está quitando el techo. Y cuando se cierran estas puertas se abren portones. El 2026 será el año donde Dios te va a abrir puertas financieras como nunca antes. Y escúchame esto, la palabra angustia la quito de tu mente. Nunca más volverás a estar en estrechez, me dice el Señor. Nunca más tendrás que ir a otros a decir, Padre, ayuda. Nunca más. Ahora el Señor me dice, a partir de ahora te daré para que ayudes a otros. Ahora te daré una fuente. Y Dios me muestra la letra H, es la H de honra. Es un tiempo donde voy a comenzar a honrarte en este año, dice el Señor. Y Dios hará que poderosos de la tierra te busquen, porque tú vas a tener ideas divinas. Tú vas a descifrar el sueño de Faraón. Prepárate, porque la crisis no vino a matarte. La crisis vino para ensancharte. La crisis vino para darte las mejores ideas. Ideas, conexión, ideas de oro. Eso me dice el Señor que te diga. Voy a pasar mi sombra sobre ti, Padre, en el nombre de Jesús, sobre ella, tu prosperidad divina. Vendrán ideas. Hay algo en tu corazón. Vas a comenzar una etapa de felicidad sin precedentes. Ya tus lágrimas no serán, me dice el Señor que te diga, no, tus lágrimas no serán más de dolor. Ahora tus lágrimas serán por cada triunfo que te voy a permitir. Muéstrame tus manos, muéstrame tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, estas manos van a comenzar a abrazar riquezas. Va a comenzar a abrazar oportunidades. Yo te hago por ti, dice el Señor, porque tengo un plan que ni las tinieblas podrán contigo, en el nombre de Jesús. ¡Tómalo!
corazón. Vamos. Algo Dios está haciendo esta noche aquí. Algo Dios está haciendo. Ensánchate, multiplícate en medio de la crisis. Oh, cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi corazón. Dilo con todas tus fuerzas. Cuán grande es Él. Apláudale en señal de victoria a Jesús. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Que tu adoración sea de agradecimiento a Él. Cuán grande es Dios. Levante el mejor de los aplausos al Rey, proclame su victoria. Vamos, fuerte ese aplauso en señal de victoria, iglesia. Aleluya. Amén y amén. Vamos a darle ese buen aplauso al Señor, vamos. ¿Cuántos dan gracias al Señor por la palabra? Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, recuerde que prosperidad no solo son bienes materiales. Pero diga conmigo, los bienes materiales son un medio. ¿Por qué le da miedo decirlo? Diga, son un medio en donde yo puedo llegar a concretar planes divinos de Dios. Hermanos, muchas veces, escuche esto, tengo una enseñanza tremenda y la tengo que traer a colación en estos días. Hace mucho tiempo no la predico. ¿Qué nos han enseñado, Kelly? Que lo dice la palabra, que compraremos sin. Pero hay una porción de la palabra, hay varias porciones de la palabra donde dice que Dios tuvo que proveer dinero para comprar. Y una vez el profeta Isaías, voy a traer esa predicación, es tremenda, es de cosmovisión. Dice que había crisis en la tierra de Israel. Y dice que la tierra estaba incomprable, no había ni dinero para comprar, lo que se compraba era carísimo. ¿Y sabes qué hizo el profeta Isaías? Compró cuando todo estaba más costoso. Invirtió en tierra. ¿Sabes qué pasó? Esa tierra después se convirtió en una ciudad. La tierra que él compró. Pero sabes, él no fue de los que dijo compraré sin dinero, sino dijo, Señor, mándame dinero para comprar esa costosa tierra. Y él tuvo la provisión para eso. Así que hay cosas en las que usted va a necesitar dinero. Yo dije, hay cosas que usted va a necesitar dinero. Y a veces creemos que vamos a llegar a, hágame un favor, déjeme pasar ahí el torniquete, pero como soy cristiano, no es así, no, paga también. Así que usted necesita finanzas también. ¿Por qué necesita finanzas? Porque las finanzas es una porción de lo que es la verdadera prosperidad de Dios. ¿Alguien necesita finanzas? Si no las quiere, Señor, yo sí las quiero porque necesitamos comprar terrenos, necesitamos comprar el colegio, necesitamos. Yo sí sé qué hacer con el dinero. Amén. Así que vamos a ministrar nuestra ofrenda en esta noche. Miriam, por favor, Patricita, levante los sobres. Si necesitas un sobre, tómalo, escribe por favor en la parte. Regálame uno a mí, Patricita, por favor. Lo puedes hacer a través, Jairito, coloca tu número, hijo, porque
Lo puede hacer a través de David. Este número puede hacerlo a través de David Plata, hermanos, si quiere colocar. Y si es a través de Neki, lo puede hacer esto. O si tienes llave, lo puedes hacer a través del número que estaba anteriormente en pantalla. Así que tomen la foto. Hermanos, igual si su ofrenda es digital, por favor, ponga, sí, coloque su nombre, el nombre de su emprendimiento, el nombre de su negocio o su familia. Coloque el motivo por el que va a dar y en la parte de atrás coloque su petición. ¿Qué pasa con estos sobres? Todos los martes a las 6:30 de la mañana tenemos un equipo de intercesores donde estamos orando por cada petición. Los milagros que estamos recibiendo por